Radio JR está en la web www.radiojr.com. Muy buenos días, hermanos y hermanas de Tacna, el Perú, América y el mundo. Hoy, siendo las 12:23 del día 3 de julio del 2008. 3 de julio 2008. Vamos a iniciar. Nuevamente vamos a reiniciar el diálogo iniciado ayer, donde tratamos este tema sobre el Estados Unidos, de la globalización a la perestroika. Bueno, ayer anunciamos que el día de hoy íbamos a tratar el tema la batalla entre grandes capitales globalistas y continentalistas. Repito, la batalla entre grandes capitales globalistas y continentalistas. Tema que vamos a conversar el día de hoy. Bien, iniciamos entonces volviendo a aclarar. En este tema de la caída de la Unión Soviética, con Mikhail Gorbachev como primer presidente de las repúblicas socialistas, en ese entonces, y luego de la aplicación de la perestroika. ¿Qué es la perestroika? La perestroika tiene dos palabras significativas. Perestroika, que significa transformación, revolución, y también el glasnost, que significa liberación. Bajo estos dos conceptos se desarrolló prácticamente la caída de la Unión Soviética. Esto lo ha manifestado al mismo tiempo Mikhail Gorbachev, luego de muchos años, también ha vuelto a hacer uso de la palabra en el mundo y ha dicho de que Estados Unidos necesita urgentemente la perestroika. Sobre ese tema hemos estado conversando, ya el video el día de ayer lo hemos colgado en YouTube y hoy también colgaremos este video en YouTube. Ojalá que no lo borren porque estamos poniendo música. Bueno, empecemos. La batalla entre grandes capitales globalistas y continentalistas. El capital financiero global opera ya por sobre las naciones. Repito, el capital financiero global opera ya por sobre las naciones, las centrales e incluso por encima de Estados Unidos. Y en concreto lo hace desde los centros financieros de la Wall Street, el de la City de Londres para la región europea y la City de Hong Kong para Asia Oriental. China en particular.
El Banco Central y la City financiera en cada país emergen como la nueva institución y como el poder paralelo a los históricos gobiernos nacionales democráticamente electos, así como los golpes de mercado financiero o ocupan el lugar de los golpes de Estado militares al manejar esta escala global transnacional. Dicha fracción del gran capital financiero disputa su espacio a costa del capital financiero multinacional en los diferentes bloques económicos, la Unión Europea 1993 y el NAFTA 1992. La proyección defensiva de la gran banca multinacional se da desde Estados Unidos y Alemania, delimitándolos como continentalismos. Cuando Clinton deroga la ley Glass-Steagall en 1998, o sea, cuando se fusiona la banca comercial, sobre todo continentalista, con la banca financiera, sobre todo globalista, el continentalismo recibe un golpe duro. Inicia su fase de declive estratégico. La derogación dio lugar a un periodo de megafusiones. Los nuevos 6 bancos de mayor importancia, sobre todo globalistas, aumentaron sus activos del 20% del Producto Bruto Interno en 1977 a más de 60% del PBI en el año 2008. A partir de ello, la gran banca global transnacional abre el enfrentamiento desigual contra la gran banca multinacional continentalista de Estados Unidos como país central. En este párrafo, entiéndase bien, se desata la guerra internamente. Continuamos. La banca global transnacional, Citigroup, HSBC, Barclays, Lloyds, ING, Barings, Santander, etc., proyecta instaurar poder global desde la red de cities financieras transnacionales como forma dominante y a costa de los megabancos multinacionales continentalistas. JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, entre otros, con sus corporaciones multinacionales relacionadas sobre todo en el gran complejo industrial militar, el Pentágono y el poder político en Washington. En el 2001, esta fracción responde con un ataque defensivo con la demolición de las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Escucharon bien? Esta fracción responde con un ataque defensivo con la demolición de las Torres Gemelas en Nueva York. En tanto, asiento del World Trade Center, Centro del Comercio Financiero Global, la confrontación es seguida en el 2018 por otra caída provocada, la del Lehman Brothers, banco de inversiones que era controlado por Citigroup globalista. A pesar de ello, el globalismo avanza y el continentalismo seguía replegándose a la defensiva, lo cual se observará sobre todo con el presidente globalista Obama en la presidencia de Estados Unidos y con Hillary Clinton como secretaria de Estado desde enero del 2009. Es desde entonces que la Reserva Federal Globalista comienza con sus iniciativas de legitimar la política de emisión de dólares
sin respaldo en la economía real, desplegadas con la gran banca globalista desde el Reserva Federal para rescatar a sus propias bancas. Luego de una pequeña pausa, continuamos. Continuamos. Tocamos ahora el otro punto. Los globalistas se enfrentan a una nueva formación social multipolar. En el nuevo milenio se observa el ascenso constante de la participación de Estados Unidos y en menor medida también de la Unión Europea en la inversión extranjera directa, IDE, en China a costa de Hong Kong, Taiwán y Japón. Microsoft ya entró en el mercado chino en el año de 1992 y luego entraron otros gigantes, particularmente, aunque no exclusivamente, las corporaciones tecnológicas de la información y comunicación como Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, GAFAM, juntos con Netflix, Intel, Oracle, IBM, Qualcomm, PayPal, Cisco, entre otros. A la par de las transnacionales globales, se desarrollan también los gigantes conglomerados nacionales de Pekín, de China, Pekín. Hace años que China compite en casi todos los sectores de alta tecnología con las empresas globales procedentes de Estados Unidos. A principios de este milenio, Estados Unidos exportaba 3 veces más que China en productos tecnológicos a los mercados mundiales. Con el tiempo, sin embargo, Estados Unidos se convirtió en un importador masivo de productos tecnológicos hechos en China que antes producía en su país, generando una balanza comercial cada vez más negativa. Desde 2010, Pekín asumió el liderazgo de las exportaciones, superando las transnacionales norteamericanas en renglones como información y comunicación. Asimismo, acaba de igualar las ventas de instrumentación científica y está cerca de emparejar las ventas de plantas de generación de energía. Hoy, Pekín es uno de los fabricantes más grandes del mundo de productos de alta tecnología, como robots industriales, chips y máquinas, herramientas. Los titanes estadounidenses ven cada vez más complicada la competencia con los gigantes chinos. Durante la última década, la IDE de Occidente muestra una tendencia al estancamiento en el ámbito productivo que se atribuye a la baja de la tasa de ganancia de la IDE en la economía real. A partir del 2008, las IDE de las transnacionales globalistas se dedican cada vez más a la recompra de acciones propias. Después de la crisis global del 2007-2008, más bien hay una aceleración de los volúmenes de las IDEs, o sea, repito,
Inversiones Extranjeras Directas, IDE, de China hacia el mundo, que revela la decisión de la internacionalización de empresas chinas, el aumento de la inversión china en la economía de otros países como decisión estratégica. Lo anterior mucho tiene que ver con el desarrollo de un sistema de instituciones financieras diferentes al de Bretton Woods y la denominada Nueva Ruta de la Seda, NRS. Esta iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda, NRS, está asociada a las políticas de inversión regional de ir al oeste, en el propio territorio chino, y ha involucrado hasta incluir acuerdos y proyectos de conectividad por construcción de infraestructura con Europa, Asia, África y América Latina, principalmente en energías, alimentos, minerales y transporte comercial. La nueva ruta de la seda incluye acuerdos con organizaciones ya establecidos entre China y otros países hacia el mundo multipolar. El proyecto de inversión es de enorme magnitud de recursos en más de 60 países, así como acuerdos bilaterales y multilaterales de inversión y cooperación. Lo anterior mucho tiene que ver con el desarrollo de un sistema de instituciones financieras diferentes al de Bretton Woods, como el Banco Asiático de Desarrollo, una moneda de reserva internacional, el petro yuan oro y una criptomoneda. Luego de una pausa, vamos a tocar el tema hacia una perestroika en Estados Unidos. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente tema, hacia una perestroika en Estados Unidos. En el cuadro geopolítico reciente tenemos que las fuerzas del capital financiero globalizado procuran imponer un nuevo orden económico con un Estado global sin fronteras ni ciudadanos, con otro sistema monetario internacional basado en la criptomoneda, la libra de Facebook, GAFAM globalistas. Este proyecto implicaría el desplazamiento del petrodólar como moneda internacional de referencia, reduciéndola a una categoría de moneda nacional, lo que significaría el fin del imperio norteamericano continental y tricontinental. Sería un Estado global con una fuerza militar propia basada en la OTAN globalista,
Sin embargo, para poder imponerlo mundialmente, tendrían que poder subordinar primero a China y Rusia a su esquema, hecho que no sería posible sin un conflicto militar. Voy a volver a dar lectura a este párrafo. En el cuadro político reciente tenemos que las fuerzas del capital financiero globalizado procuran imponer un nuevo orden económico con un Estado global sin fronteras ni ciudadanos, con otro sistema monetario internacional basado en la criptomoneda Libra de Facebook, GAFAM globalistas. Este proyecto implicaría el desplazamiento del petrodólar como moneda internacional de referencia, reduciéndola a una categoría de moneda nacional, lo que significaría el fin del imperio norteamericano continental y tricontinental. Sería un Estado global con una fuerza militar propia basada en la OTAN globalista. Sin embargo, para poder imponerlo mundialmente, tendrían que poder subordinar primero a China y Rusia a su esquema, hecho que no sería posible sin un conflicto militar. No solo las fuerzas globalistas quieren otro sistema monetario internacional, también lo quiere el proyecto multipolar de China, Rusia, India, Sudáfrica, Sudamérica, China. Es el principal acreedor de Estados Unidos, que se manifiesta con el enorme déficit en la balanza comercial y de pagos de esta última nación. Desde 2013, China ha parado de acumular bonos del Tesoro norteamericano e incluso ya empezó a disminuir su tenencia. Para China y Japón está claro, ya que Estados Unidos no va a poder pagarle su inmensa deuda. Para reasegurarse contra esa pérdida, China desde hace años está comprando oro con bonos del Tesoro, al igual que Rusia y otros países de la nueva ruta de la seda. El dólar pierde cada vez más su papel de moneda de reserva y de intercambio internacional. Cuando sucede, el precio del oro se dispara en términos de dólares, lo que China pierde por los bonos devaluados, lo gana con el aumento del precio del oro. China y Rusia, junto a otros países de la nueva ruta de la seda, apuestan por un sistema monetario internacional multipolar, con naciones soberanas, donde opere el dólar, pero ya como una moneda más a la par del yuan, con soberanía, es decir, sin subordinación. Repito, China y Rusia, junto con otros países de la ruta de la seda, apuestan por un sistema monetario internacional multipolar, con naciones soberanas, donde opere el dólar, pero ya como una moneda más a la par del yuan, con soberanía, es decir, sin subordinación. La fracción conservadora de los republicanos continentalistas se ha aferrado al dólar como moneda internacional de cambio y reserva a la fuerza para poder sostener su proyecto de otro siglo norteamericano. Halcones como Tillerson y Bolton han tenido que dejar el gobierno por tratar de imponerse por la fuerza bruta. Procuraban mantener el precio de petróleo alto para así mantener elevada la demanda de petrodólares. Para lograrlo, han estado asfixiando a grandes productores de petróleo como Venezuela e Irán. Han asfixiado a estos países mediante el bloqueo de transferencias interbancarias internacionales vía el sistema SWIFT. Fueron también estos dos países los que más claramente se alinearon con Rusia y China
a favor de la desdolarización en el pago del petróleo. Rusia finalmente dio un golpe de gracia al petrodólar al romper el acuerdo de la OPEP más uno, con el objetivo empujar la oferta de petróleo hacia arriba y el precio hacia abajo, lo que fue un duro golpe y tal vez terminal a la explotación costoso de petróleo de esquisto en Estados Unidos, que ya está en situación de bancarrota. Más importante fue el golpe de gracia que dio al propio petrodólar como moneda internacional de cambio. Hasta Arabia Saudita dejó de vender su petrodólar como moneda internacional de cambio. Hasta Arabia Saudita dejó de vender su petróleo en dólares, mientras Rusia y Alemania aseguran su posición común para que el gas natural de petróleo de Rusia alimente a la Unión Europea. China, Rusia y los países de la nueva ruta de la seda avanzan desdolarizándose. El yuan multipolar aparece cada vez más como moneda de intercambio internacional. China y Japón también intercambian sus productos y servicios por fuera del dólar. Está cada vez más claro que la era del dólar está en sus últimos momentos antes de pasar a ser historia. Cuando el dólar ya no juega como moneda de intercambio general, los países importadores de petróleo ya no se preocupan por tener dólares o bonos del tesoro en reserva para tal fin. La demanda de dólares se reduce y cada vez más países están deshaciéndose de dólares, y con ello acaba una fuente de crédito importante para Estados Unidos. Sin este crédito no hay posibilidad de mantener tantas bases militares, 800 en 40 países en el mundo, ni tampoco motivos de quedarse en Medio Oriente para defender el petrodólar. Las bases militares ya no tienen mucho que hacer en el Medio Oriente y el gobierno de Trump considera el desmantelamiento de las mismas. Se ha tornado un gasto improductivo para Estados Unidos, ya que no genera beneficios indirectos. Al perder espacio el petrodólar como moneda de intercambio y al disminuir la tenencia de bonos del Tesoro en manos de extranjeros, se acaba el crédito externo, no solo para el complejo industrial y militar. Estados Unidos, sin embargo, no depende totalmente de entradas de capital extranjero para cubrir sus déficits. Cuando los rendimientos de los bonos estadounidenses y globales colapsaron durante el pánico bursátil en marzo de 2020, la Reserva Federal realizó una expansión monetaria sin límites, lo que significa un paso más que lo acerca al colapso del precio del dólar y de las monedas fiduciarias en general. Aquí comienza la aparición de las criptomonedas como alternativa, como veremos. Luego de la pausa, previo descanso, por favor, vamos a tratar el tema la guerra del Big Data en 2020.
Pasamos entonces a tocar el tema la guerra de Big Data en el 2020. Las tecnologías 5G con hipervelocidad e interconectividad de dispositivos y sus datos en tiempo real cobran una importancia medular en el capitalismo de Big Data de las corporaciones transnacionales como Facebook, Apple, Microsoft, Amazon y Google. Big Baby GAFAM, con otras empresas globalistas como Netflix, PayPal, IBM, etc. Las Big Five en conjunto representan a principios de 2017 el 11.5% del valor de las acciones de Standard Poor's SPX finales del 2019 ya un 17,14% y en abril del 2020 incluso el 25%, y con ello pueden ejercer una influencia muy grande en la manipulación del mercado bursátil. En el 2019, el top 34 en la bolsa de Nueva York, Standard Poor's, obtuvo una ganancia media de 26.8% y las Big Five obtuvieron un promedio de 47.6%. Son las corporaciones que más se han beneficiado de los programas de expansión monetaria de la Reserva Federal en estos años. Con todo, las Big Five no han podido alcanzar el liderazgo en 5G frente a China. La pugna por el liderazgo en el 5G es una pugna por la dominación en el terreno de gigantes, en el terreno de grandes datos, Big Data. Estos son los verdaderos motivos que subyacen en la guerra comercial que Washington mantiene con Pekín, porque quien controle la red 5G controlará la producción de los grandes datos, Big Data, y luego el proceso de la producción social, económico, político e ideológico cultural. Y la empresa china Huawei ha tomado la delantera en el desarrollo 5G y el Big Data. De consolidar su posición actual, Beijing bien podría direccionar el futuro de la humanidad al contar con el poder para impulsar y sostener una transición hacia el multipolarismo, que implicaría un diálogo pluriversal de naciones soberanas unidas. Presupondría un postcapitalismo financiero, objetivo que se contrapone particularmente a los intereses globalistas financieros que planean una coordinación de sitios financieras con centros en la oligarquía financiera global a partir del Banco Central, de los bancos centrales, Banco de Basilea, BIS. Los actores financieros globalistas con sus políticas vinieron construyendo desde 2018-2019, desde la Reserva Federal de Estados Unidos, el escenario en una crisis de recesión con depresión en la economía norteamericana y más allá. Fue Apple quien primero encendió la alarma al decir que sus ganancias estaban en caída. Repito, fue Apple quien primero encendió la alarma al decir que sus ganancias esperadas estaban en caída.
y muy probablemente fue quien tomó la iniciativa de poner en venta sus acciones en coordinación con las Big Five. Con ello inició la caída en la bolsa de valores, justo en el momento que la crisis por terror al coronavirus ya estaba iniciada. Un momentito. Continuamos. Los grandes medios de comunicación globalista, CNN, BBC, Deutsche Welle, Washington Post, New York Times, AP, UPI, etc., responsabilizaron de la crisis bursátil al coronavirus, COVID-19, aunque la crisis bursátil se haya iniciado antes. Y han logrado que la Oficina Mundial de Salud declare el estado de pandemia mundial. Todo parece indicar que aquí hay internacionalidad de provocar un ambiente de pánico y crisis total, cerrando la economía no solo en torno al virus, sino atribuyendo la misma al coronavirus. Se consideró al COVID-19 como la causa de la crisis bursátil y de la consecuente depresión económica. Ojo, escuchen bien, voy a volver a dar lectura. Los grandes medios de comunicación globalistas, CNN, BBC, Deutsche Welle, Washington Post, New York Times, AP, UPI, etc., responsabilizaron de la crisis bursátil al coronavirus, COVID-19, aunque la crisis bursátil se haya iniciado antes. Y han logrado que la Oficina Mundial de Salud declare en el estado de pandemia mundial. Todo parece indicar que aquí hay internacionalidad de provocar un ambiente de pánico y crisis total, cerrando la economía no solo en torno al virus, sino atribuyendo la misma al coronavirus. Se consideró al COVID-19 como la causa de la crisis bursátil y de la consecuente depresión económica. Luego de la mayor caída en el valor de las acciones de las GAFAM y sus mínimos históricos, la Reserva Federal, la Fed, de Estados Unidos, anunció, junto a la Secretaria del Tesoro, Ministro de Economía, que adquiriría de forma ilimitada bonos del Tesoro para sustentar los mercados financieros como respuesta a la crisis sistemática. Continuaron los estímulos, pero la forma de decisiones ya no se circunscribiría solo a la Fed, sino también debería incluir a la Secretaría del Tesoro, Mnuchin, con vínculos históricos con Goldman Sachs, y la influencia directa del presidente mismo. Solo las muy grandes corporaciones, Fail, las GAFAM principalmente, se beneficiaron y sus acciones subieron un 10%, mientras muchas empresas que cotizaban en Standard Poor's 500, SGPX, no recibieron nada. Por ello, sus acciones bajaron un 13%, como puede verse en el gráfico siguiente. ¿Por qué solo las GAFAM? Porque las GAFAM conforman el complejo de inteligencia artificial, capaz de organizar y motorizar la guerra económica, comercial y monetaria, política, cultural, técnico-militar,
y estrategia a nivel mundial, desde las transmisiones capitalistas. Disputar la inteligencia artificial del complejo BRICS multipolar pluriversal que llevan la delantera. Luego de la pausa, vamos a pasar a tocar hacia una situación pre-revolucionaria. Bueno, ahora vamos a tocar el tema hacia una situación pre-revolucionaria. El año 2020 inaugura una nueva gran depresión económica más amplia y más profunda a nivel mundial como nunca antes. Si no existen condiciones para volver a estimular la inversión productiva para el capital, al no invertir sin expectativa de ganancia, no habrá salida de la crisis sin cambio de sistema económico. En otras palabras, estamos ante una crisis sistémica. La inversión en el ámbito especulativo, redistributivo e improductivo, como la recompra de las acciones propias con crédito prácticamente es gratuito. Fomenta la concentración de capital en cada vez menos corporaciones. Todas estas inversiones improductivas no generan nueva riqueza, ni amplían el mercado total, ni fomentan el crecimiento, sino que fomentan solo la progresiva concentración de capital e ingreso en cada vez menos manos. Repito, el año 2020 inaugura una gran depresión económica más amplia y más profunda a nivel mundial como nunca antes. Si no existen condiciones para volver a estimular la inversión productiva para el capital, al no invertir sin expectativa de ganancia, no habrá salida de la crisis sin cambio del sistema económico. En otras palabras, estamos ante una crisis sistémica. La inversión en el ámbito especulativo, redistributivo e improductivo, como la recompra de las acciones propias de crédito prácticamente gratuito, fomenta la concentración de capital en cada vez menos corporaciones. Todas estas inversiones improductivas no generan nueva riqueza, ni amplían el mercado total, ni fomentan el crecimiento, sino que fomentan solo la progresiva concentración de capital e ingreso en cada vez menos manos. Durante el periodo de posguerra, la inversión estaba muy amarrada al proceso productivo, mediante todo un arsenal de regulaciones económicas. La tasa de ganancia descendente en la esfera productiva hacia finales de los años 60 hizo surgir al neoliberalismo que liberó los flujos de capital de esas trabas.
En década del 70, el capital financiero podía deshacerse de los amarres de la inversión productiva y se hizo cada vez más improductivo. La concentración del capital hacia actividades improductivas, fusiones, adquisiciones, etc., restaba fuerza al crecimiento económico. La única forma de acumular cuando la riqueza total no crece es desarrollar una batalla por el reparto de la misma, y con ello se desarrolla el conflicto entre grandes capitales. No solo entre países, sino también al interior de ellos e incluso al interior de Estados Unidos. Seguir con la acumulación a partir de este esquema en forma cada vez más agresiva provoca una espiral de decrecimiento económico hacia una recesión mundial, o sea, provocando una reproducción limitada. La paradoja de una crisis de productividad a partir de la innovación tecnológica no tiene otra solución que regular en forma planificada la vida media de la tecnología, reduciendo la velocidad de la sustitución de la misma en los países centrales y declarar a la vez la propiedad intelectual como patrimonio mundial. En vez de recurrir a ello, se desarrolla una gran guerra entre capitales cada vez más grandes y la batalla central se desarrolla al interior de Estados Unidos. En esta batalla por el mercado mundial, la participación de las 200 empresas transnacionales en el Producto Mundial Bruto pasó del 17% en 1965 a más del 35% en el año 2000, en tanto que el conjunto de las transnacionales había acaparado al final de ese periodo más del 50% de dicho producto. En mayo 2020, las Big Five, Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, tenían un capital conjunto de 25 billones de dólares, o sea, el 12% del Producto Bruto Mundial, del Producto Bruto Interno Mundial de 2019. También tenían para mayo de 2020 el 25% del capital accionario de la Bolsa de Valores de Nueva York. El triunfalismo de los capitales más poderosos en un mundo donde la mayoría eran perdedores hace aumentar las cotizaciones de las acciones en la bolsa de los triunfadores, y los perdedores hace aumentar la cotización de las acciones de la bolsa de los triunfadores, y los mismos se dedican a la recompra de sus propias acciones en medio de una caída bursátil, a partir de acceder al crédito sin límite que reciben de la banca central, la Fed, a intereses hasta negativos en términos reales. La guerra por el mercado mundial se ha tornado total, principalmente en Estados Unidos. Aquí observamos a las diferentes fracciones del gran capital en disputa. El capital financiero unipolar globalista enfrentando a muerte contra el capital financiero unipolar continentalista. Ya habíamos visto situaciones similares en las llamadas caídas. Caída de las torres financieras gemelas en septiembre del 2001 y caída del Lehman Brothers en septiembre 2008. Las bancarrotas se provocan entre los grandes capitales en disputa, ni hablar de las empresas nacionales pequeñas, medianas y grandes,
el colapso de la madre de todas las burbujas, de hipotecas, de préstamos, de autos, de tarjetas de crédito, de deudas empresariales y gubernamentales, etc. Si no estalla antes de las elecciones de noviembre de 2020, será a principios del 2021. Existía la expectativa que al otorgar crédito mediante la expansión tributaria sin límite, coordinada entre la Fed y el Tesoro, o sea, el gobierno de Trump, la articulación entre el gran capital no globalista, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Warren Buffett, entre otros, la secretaria del Tesoro y el gobierno de Estados Unidos podrían forzar la situación y consolidar un reposicionamiento como dominantes en el complejo estratégico de inteligencia artificial angloamericano. Esto lo harían comprando las acciones GAFAM a través de la expansión monetaria ilimitada. En el último trimestre del 2019, los bancos centrales se estaban quedando sin municiones para controlar la oferta monetaria y la economía. La hora histórica exigía que el Banco Central abandonase su independencia y que se reuniera la política monetaria de la Fed con la política fiscal de la tesorería. Se le otorgó, sin comunicación alguna en los grandes medios globalistas, a BlackRock un contrato sin licitación en virtud a la ley de ayuda, alivio y seguridad económica de coronavirus, ley CARES, para desplegar un fondo provisional de 4 billones en crédito de la Reserva Federal y casi medio billón del Tesoro para convertirse en la cuarta rama del gobierno, administrando a solicitud del Banco Central y la Tesorería los controles del dinero creado a través de la expansión monetaria. Hellenbrand Global Research, junio 2020. Es preciso saber que BlackRock es una empresa globalista de gestión de inversiones estadounidenses, cuya sede central se encuentra en Nueva York, con lazos originarios en la City de Londres. Es considerada como la mayor empresa de gestión de activos, fondos de pensiones, etcétera, del mundo, con activos bajo gestión valorados en más de 5,1 billones de dólares. Cuadro ejecutivos de BlackRock liderados por el exdirector del Banco Nacional Suizo presentaron una propuesta para un restablecimiento económico puesto en práctica el 23 de marzo del 2020, que en sentido estricto lo convirtió en la cuarta rama del gobierno, como señala Hellenbrand. Por el momento, podemos considerar este hecho como un golpe de estado del globalismo BlackRock, que lo fortalece y reposiciona frente al continentalismo J. Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Warren Buffett y los nacionalistas Trump. En ese entorno se presenta la convocatoria hecha por Putin a reunirse con motivo del 75 años de la resolución de la Segunda Guerra Mundial, que empieza en la crisis financiera sistémica en 1929-1944 y concluye con la derrota del nazismo. Entonces los líderes mundiales del capitalismo financiero
Estados Unidos e Inglaterra dejaron abiertos todos los márgenes para que el nazismo avanzara militarmente. Por ello, Putin remarca con la convocatoria a Trump y a los líderes de las otras grandes potencias nucleares, China, Gran Bretaña y Francia, que significa una reunión no globalistas. Y no es un hecho casual que remarque que si se actúa de buena fe y comprometidos con la paz, las salidas vía la guerra militar o financiera no tendrán márgenes para avanzar. Seguramente en las próximas semanas o meses podremos observar cómo sigue la trama con este conflicto en Estados Unidos entre las grandes facciones del capital, en las calles y en político institucional. Bajo la expansión monetaria sin límite, era de esperar una inyección programada de liquidez, expansión monetaria, que hiciese subir las acciones de las corporaciones de punta, GAFAM, de tal manera que éstas alcancen de pronto un 40% del total del capital accionario del panel de la SIP. Si tenemos en cuenta que éstas tenían apenas el 11% hace solo 3 años atrás, queda clara la batalla por el control accionariado sobre el complejo estratégico de la inteligencia artificial. Se hace observable concretamente en el terreno de la economía. El hecho que hacia finales de junio hayamos observado una política de contracción monetaria de la FED en vez de su expansión implica que hay bancarrotas y un nuevo colapso bursátil. Los activos de mayor riesgo en la bolsa de valores continúen bajando durante el periodo que va de junio en adelante y su caída implicaría un colapso del sistema bancario. Ya se anuncia que no habrá una recuperación económica con forma B. En la última semana de junio, Apple anunció cerrar muchas de sus tiendas debido a la segunda ola del COVID-19, primordialmente en Estados Unidos con gobiernos demócratas, donde las tasas de desempleo y las de mortalidad por COVID-19 son las más altas. Inmediatamente cayó el precio de sus acciones, al igual que las de Facebook. Observamos si se presenta en medio de la profundización de la Gran Depresión, la coyuntura en la cual el gobierno de Trump, ante el estado de emergencia de la nación y la urgencia de una nueva expansión monetaria monumental para salvar la banca, logre avanzar en comprar directamente acciones de las corporaciones, particularmente las GAFAM, de Netflix, de la inteligencia artificial, con o sin autorización del Congreso. Cada vez menos corporaciones y bancos tendrán acceso a los dólares de la expansión cuantitativa sin límites. Una situación de concentración de capital en tan pocas corporaciones acentuará la definición pre-revolucionaria. Volvemos un momentito.
recibiendo la señal poderosa, que abarca los cielos de Cono Sur, el Cono Norte, en el centro, a la derecha, a la izquierda. No hay más radio que JR, la voz de la nueva generación.